¿Cómo han estado? ¿Bien? Qué bueno. Eh, ya, pues, vamos a dar inicio a la escuela dominical del día de hoy, a la clase de hoy. Em, y bueno, Lucas 10. Ahí estamos, ¿no? ¿Sí? Bien. El pastor la semana pasada, ¿qué abordó en la escuela? ¿Qué suele pasar? ¿Qué, ¿Cuál fue el pasaje? Porque hubo hasta una mini discusión, ¿no? O sea, discusión obviamente en relación a la palabra, no que se hayan puesto a pelear. ¿Ah? Del buen samaritano. ¿Y a qué eso está relacionado o en qué empezamos a concluir en la clase pasada? Del prójimo. Ya, como que era una de las cosas importantes. Gracias, hermano Héctor. Que uno era el prójimo del prójimo, dice Ítalo. ¿Qué tan cierto era eso? ¿Cómo? Exacto. O sea, sí. O sea, podríamos abordarlo de dos formas, ¿no? O sea, tenemos como... O ponernos la excusa de decir, bueno, si él no es bueno conmigo, ¿por qué tengo yo que hacerlo, cierto? Pero eso, digamos, es como nivelar hacia abajo, ¿no? Sino que lo que nos pide el Señor es precisamente nosotros ser el prójimo del resto, ¿sí? O el próximo del próximo, digamos, de los que están más cerca o de los que nos rodean. Bien, ¿y esa fue la escuela? No. El, y eso fue la clase pasada. Y la clase de hoy vamos a ver una porción que es bien reducida, bien concreta, son solo 4 versículos, pero nos vamos a dedicar a estar aquí unas 2 horas más o menos, para analizar precisamente estos 4 versículos que aparecen solamente en este libro de los Evangelios Lucas y que tienen, o cuyas protagonistas son 3 personas, ¿sí? Jesús, Marta y María. Así que antes de comenzar vamos a orar. Señor, te damos gracias en esta mañana por permitirnos estar acá en la iglesia, Señor, en el templo, reunidos en comunión, disfrutando de un domingo más, de aprender de tu palabra, de reflexionar, de discutir para poder aclarar dudas, Señor, y también para consolidar aún más lo que tú quieres que nosotros aprendamos de ti. Permítenos, Señor, aprender, dejar nuestros egos de lado y atender tu palabra, Señor. Y todo esto te lo pedimos en nombre de Jesús. Amén. Ya, Lucas 10, ¿cierto? Y ya le adelanté que hay 3 personas que están involucradas en el pasaje del día de hoy. ¿Quiénes eran? Marta, María y Jesús. O Jesús, Marta y María. Pero si se dan cuenta, como que siempre mencionamos a alguien primero de las 2 hermanas. Siempre mencionamos a alguien primero. ¿Quién es? Marta. ¿Ya? Y vamos a analizar por qué ese tipo de cosas se dan. Entonces, vamos a leer. Esto está en Lucas 10, 38 al 42. Así que le voy a pedir inmediatamente que busquen su Biblia o en su teléfono. Lo vamos a leer completo una sola vez, ¿de acuerdo? Y después vamos a ir desgranándolo de a poquito. ¿Lo tienen? Perfecto. Ya, la clase, bueno, a mí me gusta cuando hay harta interacción, ¿ah? Por así que no se sorprendan si estoy haciendo hartas preguntas constantemente, para que estén atentos. Dice, aconteció que yendo de camino, entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual, sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres, y acercándose dijo, Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo, Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Bien, vamos a contextualizar un poquito qué es lo que está ocurriendo en estos momentos. Lucas en este libro y en esta parte está dentro de la... explicando y contando y relatando el último viaje de Jesús previo a la llegada a Jerusalén. Esto parte como en el capítulo 9, termina en el 17 aproximadamente, o 19, por ahí. Y el tema es que Lucas lo que se dedica
a escribir es más allá del detalle de la localidad, dónde está, cómo pasó, por dónde fue, empieza a escribir el mensaje que Jesús quería entregar. Ya hemos visto en clases pasadas que, y nos hemos dado cuenta que Jesús ya nos está enseñando a través de parábolas, ¿cierto? ¿Y esto por qué era? ¿Se acuerdan? Se explicó. Si no se acuerdan, no importa. Ya. Esto o este cambio ocurre cuando Jesús ya empieza a enseñarle directamente a los discípulos. ¿Sí? No con parábolas, sino que al callo, como se dice. ¿Sí? Así como, esto es lo que hay que hacer. Así se hace de tal forma. Entonces, Jesús de alguna forma no solamente le empieza, ya no habla de la parábola o de lo teórico, sino que va a la práctica y le da las herramientas claras a los discípulos. ¿Con qué fin? Ya, que repliquen. ¿Qué más? ¿Prepararlos para qué, Lili? Para cuando él se vaya. ¿Con qué propósito puntual? Ya, ¿cierto? Para que repliquen, para enseñar a los discípulos, para cuando Jesús no esté, porque ¿qué iba a pasar cuando Jesús no estuviera? ¿O qué se iba a levantar, elegir, así como la iglesia, ¿cierto? Perfecto, gracias, gracias. La iglesia. Entonces, con ese fin, Jesús ya de antemano lo empieza a preparar, empieza a darle herramientas, le empieza a decir esto se hace de tal forma, ya con ejemplos claros. Perfecto. Entonces, Lucas empieza a redactar todo este tipo de cosas. Ya Jesús se dedica a enseñar puntualmente a los discípulos y en eso que, en este, digamos, paseos o viajes que tenía Jesús previo a la llegada a Jerusalén, llega a la aldea que se llamaba Betania. Y eso no sale aquí, pero lo podemos ver en otros pasajes, ¿sí? Por ejemplo, en Juan 11:1. Gracias, Ariel. Perfecto, está así al callo. ¿Sí? Y es donde dice que Marta y María viven en Betania, cerca de Jerusalén, y son hermanas de alguien. De Lázaro, perfecto. ¿Ya? O sea, es el mismo grupo familiar. Quedaba aproximadamente a unos 3 kilómetros de la Betania de Jerusalén. O sea, era relativamente cerca, ¿no? Caminando, ¿eso cuánto deben ser? ¿Unas 5 horas? ¿Un poquito más a lo mejor? ¿Cuánto más o menos nos tienen? Es que depende de paso, ¿cierto? Claro. Ah, muy bien. Gracias, Idol. Perfecto. 3 kilómetros no es nada, están al lado. Entonces pasan, visitan, ¿cierto? Y Marta, María lo reciben. Bueno, se los pregunté hace poquito rato atrás y les decía, ¿por qué siempre cuando hablamos de Marta y María mencionamos siempre a Marta? ¿Cierto? Es como Marta y María, no al revés. Tiene un sentido también. Y si se fijan acá en la parte que dice en el 38, aconteció que yendo de camino, no sabíamos dónde era, pero ahora sabemos que era en gracias, entró a una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Podría haber dicho Lázaro, ¿no? La casa de Lázaro. Entonces, ¿qué podemos entender de esto? De que la casa era de Marta. O sea, Marta era la dueña de casa. ¿Ya? Entonces, Marta en ese sentido es la mayor, es mayor que María. Y bueno, ahí podemos inferir un par de cosas. Por análisis histórico se dice, por ejemplo, o que es muy probable que Marta era viuda, pero eso es más como detalles, ¿sí? Pero puntualmente Marta, dueña de la casa, recibe a Jesús. Vamos bien hasta ahí, ¿no? Bien. Ujú. Entonces, lo que vamos a analizar ahora, vamos a empezar a hacer como un análisis de los perfiles de cada una. Ya, ¿están preparados, no? Necesito soy yo para hacer esto, porque si no, la clase no funciona. ¿Ya? Bien, acabamos de darnos cuenta o de analizar, no sé si alguna vez alguien lo había notado o se había escuchado al pastor haber dicho esto, pero que Marta era, digamos, la cabeza del hogar. Y cuando empezamos a leer, dice que está Marta y está la hermana María, ¿cierto? Y que Marta en el 40 se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose a Jesús le dijo y todo lo demás. Muchos quehaceres, o sea, dueña de la casa y además está haciendo cosas. ¿Ya? Perfecto. Entonces, cuando alguien o cuando en nuestras casas llega una visita, ¿cierto? Como que tenemos dos opciones. De improviso.
Porque cuando uno lo programa es más fácil, porque uno hace el aseo antes, cocina antes, ¿cierto? Va al súper y compra. Pero ¿qué pasa cuando llega alguien de improviso? Hoy no, sabéis que no te puedo atender hoy día, no, no tengo la C8, no sé. Ya, lo hace pasar, ¿cierto? Entonces, ¿cómo? Generalmente uno se empieza a excusar inmediatamente, no dice, chuta, disculpa el desorden, no le he dado comida a las perras todavía, así que si te muerden, disculpa, no sé, cosas así. Y regularmente, tal como lo abordó el pastor en reunión de matrimonio, lo hemos visto también en reuniones nosotros, cada uno de nosotros tiene un rol, ¿cierto? Y en este caso, Marta, como dueña de casa, empezó a hacer lo que ella regularmente podría o constantemente hacer, ¿no? Que es preocuparse. Preocuparse de que esté todo en orden, de atenderlos, de tener todo listo para que ellos puedan, digamos, disfrutar y tener un buen momento. ¿Sí? Mientras que tenemos a María, floja, ¿no? Es como lo primero que uno puede así. Se aprovecha, es floja, es despreocupada, es poco atenta, es como, no se pega así como, hoy hay que hacer cosas. No. Lo primero que uno como que, mirándolo con ojos así carnales, claro, para no decir pecaminoso porque suena feo, ¿no? Floja. Porque más encima se sienta a los pies de Jesús a oírlo. Ya, es un detalle importante. ¿Eh? Bien, entonces tenemos estos dos perfiles que contrastan completamente de uno al otro. ¿Cierto? Servidor, que tiene el espíritu de servidumbre, responsable, que quiere que todo esté bien, mientras que Marta, la floja, como dijo el hermano Idar. ¿Ya? No sé si hay alguien que pueda, por favor, buscar Lucas 6:47. Ujú. Por favor, Iris. Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Perfecto. Continúa con el 48. Semejante es al hombre que al edificar una casa, cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca. Y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover, porque estaba fundada sobre la roca. Excelente, gracias, Iris. Entonces el 47, todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, ¿ya? Es semejante a tal hombre. Un hombre que además hace y forja su casa en la roca. Perfecto. ¿Por qué quise leer este extracto? Ok, más bien ponerlo aquí en el tapete. Es porque de alguna forma María, la despreocupada, la floja, ¿cierto? La que en realidad se desde de cualquier otra cosa, nos está mostrando de alguna forma qué es lo relevante aquí. Entonces, ¿cuál es el objetivo de la clase del día de hoy? Vamos a determinar cuál es la prioridad suprema del creyente. Ojo, prioridad suprema del creyente. O ya saquémoslo suprema, pero ahora es una de las prioridades más importantes del creyente. Ese va a ser nuestro objetivo, el determinar cuál es esta prioridad. Y de alguna forma ya tenemos un cierto esbozo, ¿no? Bien. Primera de Tesalonicenses 2:13, por favor. Quien la encuentra puede decir amén o dice yo Amén. y tal, por favor. Por lo cual también nosotros, sin cesar, damos gracias a Dios y que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombre, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Gracias, Ítalo. Bien. María deja todo de lado cuando llega el Señor. Además, considerar que ellos son creyentes. ¿Cómo nos damos cuenta que son creyentes? Pues yo no lo estoy inventando, ¿no? ¿Cómo nos damos cuenta que Marta y María son creyentes? ¿Era común que lo recibieran en aldeas así de la nada? Cuando una persona camina, entonces como, no, vengan para acá, pasen. ¿Es común? No, menos en ese tiempo. Segundo, Marta, perdón, María,
cuando llega Jesús, bueno, Marta lo recibe, María llega, se postra a sus pies, se sienta a oír la palabra, y además Marta después le dice, Señor, no te da, y todo lo demás. O sea, nos muestra que ellas dos son creyentes. Perfecto. Hasta ahí vamos con esos detalles, check. Entonces, quiero que vayamos todos, por favor, al 40. Porque quiero que vayamos así como punto por punto. Algo que de repente pasa muy desapercibido y que creo que es bueno que lo analicemos puntualmente. Dejando todo lo que hemos visto así, ahí, guardadito. Acá al ladito. Dice 40. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres. Ya. ¿Cómo estaba Marta? Preocupada. Busquemos algún sinónimo. Sirviendo. Ya, pero ojo, pero después, ya, sirviendo, afanada, preocupada. ¿Qué más? Sigamos, después analizamos. ¿Algo más? Entretenida en otras cosas. ¿Feliz? Para nada. ¿No? ¿Y cómo sabemos que no estaba feliz? ¿Y a quién le va a reclamar? No a la hermana. O sea, ya, vamos para allá. Acercándose al Señor, le dijo, 2 puntos. Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Insisto, de repente eso pasa demasiado así como colado. ¿Sí? Marta, aburrida o preocupada, entretenida en otras cosas. Ya de alguna forma hasta aquí sobrepasada, porque para llegar a reclamarle a alguien, o sea, uno tiene que estar ya, ¿o no? O sea, nos pasa a nosotros en nuestro hogar. Cuando hay uno que está haciendo solo las cosas y el resto, no sé, pues está viendo tele. Por poner un ejemplo muy básico. Oye, ya, pues, ¿no veis que estoy haciendo las cosas solo? ¿Sola? Pasa lo mismo aquí, pero la diferencia es que Marta le dice esto al Señor. Nada más ni nada menos. Entendiendo qué cosas. Que el Señor es justo, que el Señor sabe todas las cosas y que además el Señor se preocupa de que obviamente escuchar a todos, ¿cierto? De poder estar ahí, enseñar, preocupado, o sea, dile pues que me ayude. Otro detalle más. Reta al Señor y después le da una orden, lo manda. Lo reta y lo manda al Señor. ¿Y hasta aquí cómo vamos? No sé si antes habían como detenido la lectura de ese versículo. Yo antes no lo había hecho, la verdad. Siendo muy sincero. Y es que es fuerte porque muchas veces nosotros también le reclamamos al Señor, ¿o no? En distintas situaciones. De repente cosas muy triviales como cosas de repente que nos tienen muy apesadumbrados. Entonces, respondiendo Jesús, le dijo, con mucho amor y cariño, Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas. Y ahí nos muestra de alguna forma que lo que nosotros habíamos logrado identificar antes, estábamos en lo correcto, ¿no? Pero solo una cosa es necesaria. María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Tan, tan, ¿cierto? Yo no sé si a alguien se le ocurre de alguna forma hacer como un paralelo aquí con el día a día, más allá de la situación previa, eso de cuando alguien va a pedirle ayuda y no le pide ayuda, sino que uno ya mosqueado, ¿cierto? Por la comunicación que veíamos ayer en reunión de matrimonio, ¿cierto? Cuando no hay buena comunicación empiezan a haber este tipo de problemas. Podríamos decir, no, es que Marta debió haberle dicho, oye María, ¿por qué no me venía a ayudar? O cuando vio que María iba para allá, oye María, 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 ven, ¿por qué? Porque hay que preparemos esto primero para que después nos podamos sentar todos juntos y disfrutemos. Ya, no hubo comunicación. María se fue y se sentó inmediatamente a los pies del Señor a escuchar. Y Marta, ya con todo esto, le hace todo este tipo de observación al Señor, le pide, le hace un reclamo y le pide y lo manda.
para luego decirle que el Señor le dice a Marta, sabes que estás equivocada. Hay un versículo que está en Deuteronomio 3, 8:3, y no lo busco, lo voy a leer yo, que solamente dice, y que es súper conocida, no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Ya. Les dije recién que cómo podíamos llevar esto al día a día, así como palabra en acción. ¿Cómo podemos hacer esto? Podríamos a lo mejor buscar o busquemos hacer un paralelo, ¿ya? Tomando esta situación que están envueltas Marta y María y llevándolo a lo que nos ocurre a nosotros el día a día. Como le ocurre a Guillermo, a la Iris, a Ítalo, al Yayo, al Andrés, a todos los que estamos aquí presentes. Entonces, está Marta por un lado y María por el otro lado. O Mario y Marto. Ya tenemos la... Sí, pues ambas versiones. Yo voy a poner un ejemplo y después me gustaría que ustedes en pareja o individualmente buscaran uno similar. ¿Ya? Atentos. Aquí. Marta. Por la mañana. Se levanta. Se ducha. Se viste. Toma desayuno. Se va a su trabajo o bien se pone a hacer las cosas en la casa. ¿Ya? María. Se levanta por la mañana. Se levanta. Tendría... Es que ahí, po, tendría un momento de oración. O se va a bañar y tendría un momento de oración. ¿Cierto? Para luego ponerse a hacer todas las cosas. Sencillo, ¿no? Creo que queda claro el punto. ¿Podría alguien, alguno de ustedes, en pareja o individualmente, darme otro tipo de ejemplo? Tenemos tiempo. La idea es que pensemos y que podamos construir algo, insisto, en pareja, en grupitos, no sé. Construir algo que sea relacionado a esto mismo. Y ya les voy a explicar el porqué. Lo espero. Que haya murmullo, por favor. La idea es que puedan conversar, que empiecen a construir algo. Eso, hermano Héctor, puede trabajar con mi hermano suegro y mi hermana suegra ahí también, los tres. Lali con los chiquillos. ¿Están? Perfecto. Sí, vamos a esperar, vamos a dar 2 minutos más para que el resto pueda terminar sus reflexiones. ¿Están? Perfecto. Espera un poquito. Por eso, dame un segundito. Ya. Vamos a escuchar a Ignacio y Carla. Y luego Ítalo quería hacer un comentario previo. Pero primero vamos por orden. Así que, chicos, adelante.
No, o sea, que lo... Si quieren pasar, no hay problema, así que aquí estamos en la escuela dominical. ¿Mm? ¿Ya? ¿Sí? ¿Escuchó el resto? ¿Cómo? Ah, cierto, ¿verdad que está la... Ya, a ver. Los chicos dijeron, la diferencia es que, o simplificándolo, es que María, no, Marta prepararía algo al Señor antes de... Ya, por ejemplo, vacaciones. Ponle ahí un pin. Entonces, en las vacaciones, María oraría antes de decidir para dónde irían. Ya, mientras que Marta iría. Ya, ok, súper. Ok, gracias, gracias chiquillos. No, como que pegó en los cachos algunos así, así los chiquillos. Pa, ta, ta, ta. Gracias. Ítalo, algo querías mencionar. Discrepar, discutir. No, no discrepa. Discutamos. Pasa un poco no lo contrario, sino que buscábamos alguna instancia real. Por ejemplo, invitamos un matrimonio de la iglesia a la casa. Ujú, O a veces a un misionero, a quien sea. Entonces, obviamente llegamos siempre al almuerzo, cosas por el estilo, y pasa lo siguiente, que no, en vez de Marto partir, o sea, Mario, irse al living a conversar un rato, mientras que ahí la Martita hace el almuerzo, no, nos quedamos ahí paraditos al lado de la cocina. Y a pesar de que estamos poniendo la mesa, en el caso mío, y la esposa terminando los pucheros allí, conversamos y mismo. Sacamos el provecho de inmediato a la visita, por decirlo, o atendernos, pero también conversando y no dejar de lado a la esposa o al esposo, ¿me entiendes? No pasa eso, y es lo que realmente no ocurre. O sí. sea, nos quedamos parados ahí, no, pues, no, es raro irse al living y decir, ya, que se cache y ella vea. Ya. Gracias, Ítalo. Para que quede registro de la grabación, lo que mencionaba Ítalo es que en esta situación entre Marta y María, en la vía o lo que él planteaba es que hay un punto medio, que es tomar a la visita y llevarla a la cocina y conversar todos juntos ahí. ¿Sí? Perfecto. Gracias, Ítalo. A ver, a ver. Al tiro. Ya, perfecto. Gracias, hermano suegro. Lili. Ujú, ujú, Lo que sí por el ejemplo de Marta y María, ujú, podríamos decir que a veces, por ejemplo, tomando el tema de Ítalo, ujú, si uno invita a alguien a la casa, entonces dice, como tengo invitado, no voy a ir a la iglesia. ujú. Entonces me quedo en la casa haciendo las cosas para que cuando venga el invitado esté todo bien. Ya, Y va perfecto. el resto de la familia, pero uno se queda en la casa haciendo los deberes. Mm, En vez de estar en los claro, comentarios, viendo la iglesia, sí, po. Ujú. Perfecto. Sí, gracias, Lili. Por favor, termine el punto, Lili. Acordamos que teníamos que orar Ujú, cada día. Tratamos de escribir un horario para orar. Y va por ahí el tema, tratar de ponerse de acuerdo antes en qué primero, para después hacer lo que viene después. gracias, pastor. No, en general, por ese ejemplo de la ayuda en Ujú, la casa, yo siempre digo a mi señora, ¿en qué te ayudo? No me dice, no me ayuda, si es parte de todo. ya. Por ejemplo, nosotros ya tenemos invitado al almuerzo. Podría mi señora,
pero no nos levantamos más temprano y preparamos el almuerzo antes de venir. Claro. Llegamos un poquito tarde, pero no despreocupamos de una cosa, Ujú. que es el afanar, de venir a la casa, que es donde nos conviene estar. Súper. Muchas gracias. Ah, Conversaba recién con Miguel y yo le decía que debe existir un equilibrio. Que no se cargue la balanza ni para allá ni para acá, sino que siempre lo equilibrado es como lo que me resulta mejor. perfecto. Puedo estar equivocado. Sí, muchas gracias. ¿Hay alguien más que Andrea, chiquillos? ¿Alguien más? Ya. Primero voy a partir con lo de Ítalo, porque de verdad que me pareció súper interesante. Regularmente uno siempre busca la solución, ¿no? Porque es parte de nosotros. Sin embargo, acá debemos o no tratar de perder el foco respecto a visita o no visita. Respecto al Señor. Porque es el Señor que llega a la casa y se fue a sentar el Señor, po. ¿Y uno qué va a hacer ahí? Y es en ese sentido que en nuestra vida es dónde, cómo y cuándo nosotros priorizamos al Señor o no. Y es por eso que empiezan a surgir también los otros ejemplos. Porque claro, si fuera una visita, completamente de acuerdo. De hecho, regular, yo creo que mucho a lo mejor nosotros lo hacemos, que buscamos la alternativa como para que no a uno se le cargue la mata, o buscar, oye, vamos a la cocina, picotemos ahí algo mientras preparamos, no sé. Pero cuando es respecto al Señor, que es lo que aquí nos está enseñando Marta y María, es cómo nosotros priorizamos en nuestra vida. ¿Se acuerdan que el objetivo de la clase era, no sé si se acuerdan, la prioridad suprema del creyente se lo plantea de esa forma, ¿no? Entonces, más allá de las visitas, ¿cuál es nuestra prioridad como creyentes? Prioridad como hijos del Señor, ¿ya? Y aquí es donde empiezan los ejemplos y por eso di el tiempo para la discusión y se lo agradezco mucho. Porque es cuando lo aterrizamos como nuestra vida es donde empieza a tener más sentido. Cuando nosotros nos preocupamos de hacer cualquier cosa, dejando al Señor de lado o al final, es cuando nosotros perdemos el foco. La prioridad del creyente claramente que es el Señor. Siempre debe ser el Señor. En el día a día eso regularmente no ocurre. ¿O sí? Regularmente. Y eso va mucho y muy de la mano con digamos, la madurez espiritual que tenga el creyente. Podríamos decir, María es más es espiritualmente mayor o más madura que Marta, ¿ya? Porque privilegia inmediatamente al Señor. De hecho, en el seminario, ¿cierto? Las damas vieron este tema. Y cuando lo analizaron, decían, Marta, o sea, más allá como de darle duro a Marta y darle duro a Marta, es porque Marta también estaba sirviendo. Y el tema es que María hace algo que cuando llega se postra a los pies de Jesús a oír. O sea, no solo se humilla y se pone a los pies del Señor, sino que también empieza a ejecutar esto de el aprender, de empezar a absorber todo lo que el Señor está enseñando en ese momento. Entonces, nosotros como creyentes, hijos del Señor, no debemos nunca perder eso de nuestro, digamos, como punto de equilibrio. Como más que punto de equilibrio, perdón. Nuestro foco, gracias a Ítalo. Efectivamente debe haber un equilibrio, ¿sí? Pero debe estar siempre más cargado al Señor que ante cualquier otra cosa. Regularmente, nuestra vida, siempre estamos afanados por cualquier cosa. Ayer Ariel mencionó cuando estábamos dando los consejos a los matrimonios, ¿se acuerdan? En reunión de matrimonio, Ariel hizo el comentario de que nosotros siempre privilegiamos, priorizamos, ponemos siempre dentro de los primeros lugares la pega. La pega, que tenemos que cumplir con la pega, llegar a la pega, porque si no hay pega no hay plata, y así empezamos con esta cadena, ¿sí? Ese tipo de prioridades que, digamos, muchos de nosotros fuimos enseñados como que eso no debe ser siempre, cumplir a pesar de todo, de alguna forma lo que nosotros tenemos que tomar y ponerlo direccionado al Señor. Que no debe haber nada que nos impida el llegar al Señor, la comunión con el Señor, aprender de su palabra. Porque si nosotros, o sea, ¿cómo podemos oír la palabra del Señor? Les pregunto, ¿cómo podemos oír la palabra del Señor? ¿Cómo podemos aprender de la palabra del Señor?
asistiendo a la iglesia, leyendo la Biblia, escuchando las prédicas anteriores, hay algo que no me quedó claro, las vuelvo a visitar, ¿cierto? Si hay algún tema interesante, me comunico con el pastor. Pastor, ¿sabe qué? Leí este tema, ¿qué le parece a usted? ¿Tiene algún libro, algún pasaje o algo donde yo pueda investigar o profundizar? Porque regularmente nosotros en las pegas somos así, po, poniendo solo el ejemplo de la pega, porque para otros puede ser la familia, ¿sí? Para otros puede ser el fútbol. Entonces, con todo eso, es lo que nosotros de alguna forma tenemos que empezar a hacer el cierre de la clase de hoy y tratar de determinar cuál es la prioridad suprema del creyente. Y aquí yo quiero que entre todos tratemos de consolidar a lo mejor o construir entre todos una frase que nos pueda calzar en esto, o cuál es, o darle respuesta a esto de que cuál es la prioridad suprema. El pastor es el único que no puede participar porque nos va a arruinar toda la clase. El resto, ¿cómo podemos construir o cómo podemos unificar en este día cuál sería la prioridad suprema del creyente o la prioridad del creyente? Tomando el ejemplo de Marta, tomando el ejemplo de María, lo que hemos logrado reflexionar y construir durante esta mañana. Denle una vuelta. Pueden seguir conversando en los grupos de trabajo que tenía. Nosotros con Ítalo, cuando llegamos al Señor, nos propusimos así, pero de mutuo acuerdo. Primero él no trabajar el día domingo. ¿Ya? Y yo siempre empecé a dejar el almuerzo hecho el día antes. Pero el día domingo era para el Señor. Todo el día. Ya sea, después de la iglesia, lo primero era asistir a la iglesia. Y después, a veces esos mismos días yo discipulaba. Porque era el día para el Señor. Claro. Entonces, o invitábamos hermanos a almorzar, pero siempre teníamos una actividad que tuviera que ver con el Señor, ya sea en la iglesia o llevar hermanos para la casa. Perfecto. Fue de un principio y hemos tratado de mantenerlo cierto. Gracias, Siris. Ya. Algo no nos dio Iris. ¿Cómo? Que lo repita. Ah, súper. Iris, junto con Ítalo, mencionan, ¿verdad que es por la grabación? Ya. De alguna forma es consagrar y apartar el día domingo, que en este caso, ¿cierto? El día domingo al Señor. Dejaban el almuerzo hecho antes, no trabajaba Ítalo los días domingos, simplemente, o más bien para resguardar que nada interrumpiera ellos ir a la iglesia, tener, no sé, pues discipulados, visitas, almorzar, todo relacionado obviamente en este punto de la iglesia. Está bien, ¿no? Súper, gracias. Sigamos. ¿Cómo podríamos determinar cuál es la prioridad del creyente? Tenemos aquí un caso de consagrar, ¿ya? Si tuviéramos que resumir a lo mejor. Consagrar un día o un momento. Gracias, Iris. ¿Alguien más? No tengan miedo de participar, ¿eh? Tanto con el asunto que hicimos ayer con los varones, Luis, y no sé qué más, se me ocurrió hacer un culto de duda, soldar al arco. Y vinimos, y algo que no había escuchado nunca ese dicho, que es un poquito burdo para con lo que es la palabra del Señor, pero el aprender no es pasto, digo. No está de más. Comillas, digo, no está de más. Yo como pasto, saber más. Por ejemplo, estamos en una conversación con los hermanos y podemos hablar de cualquier cosa. Yo no tengo el fútbol, así que tenemos que hablar de otra cosa. Pero de pronto salta un versículo, por decir algo. ¿Sabes que yo no entiendo esto? O me llama la atención. O yo esto lo entendía así porque cuando me formé en una iglesia X, lo aprendimos así. Y ahora me han enseñado y he visto en la palabra del Señor que es asá. Y lo vi despacio. Una conversación de 5 minutos y aclarar una duda con respecto a la palabra del Señor. No más. 5 minutos
y podemos aprender algo que nos puede servir para la vida. Gracias. Que dentro de distintas conversaciones con distintas personas puedan tener momentos donde se hable, se aborden versículos, temas de consagración y cosas así relacionadas al Señor. ¿Era eso, no, Ítalo? Súper. Ya, voy a empezar a acotar porque ya estamos cerca de la hora. Hermano Suegro, dígame. Mm, ujú. Sigamos la línea de mi suegro. Dice que estar siempre conectados para que no se nos acabe la batería del Señor, digamos, ¿no? La batería o la fe. Perfecto. Bien. ¿Cómo lo podemos hacer eso? 2, 3 ejemplos, rápido. Devocional diario. Ya, asistiendo a reuniones de la iglesia. Leyendo la Biblia. Gracias, hermano Antonio. ¿Qué más? Orando. Sí. Rápidamente. Romanos 10, 17. Ya, ¿la tienen? Ya. Leámoslo juntos. Todos juntos. 1, 2, 3. Amén. Hasta ahí nomás. Antes lo hacíamos para la... ¿Se acuerdan? Cuando hacíamos la lectura en los cultos, lo leíamos todos juntos. Uy, qué bonito. Ya. Prepandemia, prepandemia. Eh, la... A ver. La prioridad suprema de cada creyente es oír la palabra del Señor, estar conectado al Señor diariamente, constantemente. Y si nosotros necesitamos para eso estar o buscar medios que nos ayuden a siempre encauzarnos para llegar y cumplir esta prioridad, debemos buscar todas las herramientas para poder hacerlo. Por eso es que siempre es tan importante asistir a la reunión, a las distintas reuniones, hacer los devocionales, buscar instancias de comunión, buscar instancias de compartir, de aprender. No hay ningún momento en donde digamos así como, oye, ya, pero no sé aquí versículos si estamos en un asado, que regularmente pasa, ojo. No, cada vez menos, ¿eh? Está media cara la carne. Pero que regularmente pasa en donde nosotros, ya, pero se puso latero. O uno inmediatamente, mentalmente uno llega a esa... Bueno, a mí me pasa cuando era más chico, por eso lo digo. No acá. En donde uno es chuta, ya va a sacar la palabra. No podemos tener otra conversación. Y eso es muy común, insisto, porque va relacionado con la madurez espiritual de las personas, del creyente. Entonces, para ir cerrando esta clase, perdí la cita, de hecho la estaba buscando, está en Hechos 20:32, si no me equivoco, que dice, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Entonces, la palabra del Señor y estar conectado a Él debe ser la prioridad que aquí en este caso de Lucas 10, 38 al 42, María nos muestra claramente cómo debe hacerse. Dejar todo de lado para prestar y estar ahí aferrados del Señor y aprender de Él. ¿Sí? Pastor. No, era para ese punto, ¿no? Vamos a buscar primeramente el reino de Dios y justicia.
juicio y todo lo demás será en el juicio. Mm, Cuando tú sabes eso de memoria, sabes cómo empezar el día, sabes el número final. mm. Entender que estamos ya en la eternidad, ¿no? Ya. Después de esta pegada de cacho que el Señor me ha pegado en esta mañana y que le he compartido con ustedes, vamos a orar para pasar al tiempo del desayuno. Señor, te damos muchas gracias por la escuela del día de hoy. Gracias por lo que tú nos has mostrado tan claramente con Marta y María. Ayúdanos, Señor, a tener ese ánimo de servir que tenía Marta, pero en ningún caso afanarnos con eso, sino estar aferrado a ti como lo hizo y nos mostró María en estos versículos, Señor. Permítenos estar siempre cerca de ti, oír tu palabra, escucharla, Señor, amarla, desearla, buscarla, para que podamos, como muy bien dijo mi suegro, poder estar conectados todo el día, a cada momento, a ti, viviendo ya una eternidad acá en la tierra tomada de tu mano, Señor. Gracias por la iglesia que nos has puesto, gracias por los hermanos que están el día de hoy, y todo esto te lo queremos agradecer en nombre de tu Hijo Jesús. Amén.